Bienvenido. ¿Por qué la mayoría de los empresarios, por qué la mayoría de los emprendedores, específicamente de estas pequeñas empresas, de estos nuevos negocios, se asustan y temen cuando se trata de administrar sus impuestos? Recordamos que aquí en el Ecuador nosotros tenemos que contribuir con el Estado a través del pago de diferentes impuestos que se genera por tener un negocio. Muchos de estos empresarios, muchos de estos emprendedores, muchos de estos pequeños comerciantes sienten esa frustración cuando se trata de pagar los impuestos, sean mensuales, sean semestrales o sean anuales, no porque sean malos empresarios, sino porque definitivamente no se suele o no se sabe administrar adecuadamente sus negocios. ¿Sí? Y el problema no es que se paguen muchos impuestos, el problema en la realidad es que se está administrando mal el negocio, y eso es lo que a veces nosotros como empresarios no nos damos cuenta. Eh, cuando uno se comienza con una idea de negocio, uno trabaja las 24 horas del día, uno trata de implementar estrategias que permitan poco a poco que el negocio vaya creciendo. Pero cuando llegue el momento de pagar los impuestos, se siente ese miedo, se siente ese estrés. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno de la caja a veces no es lo suficiente como para poder cubrir estas obligaciones. Y no es porque seguramente el negocio no lo esté rindiendo, sino porque definitivamente no podemos administrarlo de manera adecuada. Y esto se da porque existen o cometemos muchos errores, porque a veces pensamos que al pagar menos impuestos somos mejores emprendedores en este caso, ¿no es cierto? Pero el verdadero empresario piensa de manera diferente, ¿sí? Es decir, cambia su retórica de la evasión hacia la planificación. Por esta razón, cuando uno planifica el pago de impuestos, lógicamente va a evitar pagar multas, ¿no es cierto? Va a evitar tener problemas con el servicio de rentas internas, y pues al cumplir estas situaciones de planificación y de anticipación de lo que tiene que ver con el pago del impuesto al valor agregado, del impuesto a la renta, lo que hace es construir un negocio limpio. ¿Por qué razón? Porque puede crecer, puede tener acceso a créditos y puede mantenerse a flote todo el tiempo. Otro de los asuntos que se suele cometer o solemos cometer los errores es porque no tenemos un control financiero real. Y al no tener un control financiero real, no logramos determinar cuánto es el impuesto que nosotros pagamos en la compra de nuestros insumos, en la compra de nuestros servicios, en la compra de nuestros productos. Y luego, el momento que le agregamos valor a ese producto, a ese servicio, no sabemos cuánto es el valor que nosotros estamos agregando y cuál es el IVA o el impuesto que nosotros debemos cobrarle a nuestro cliente, para luego al final poder hacer la liquidación del impuesto al valor agregado. Esto de la misma manera, sin planificación, nos lleva a un descontrol, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no solo tenemos que cumplir con obligaciones del impuesto al valor agregado cuando emprendemos, ¿no es cierto? Eh, o cuando tenemos algún otro tipo de negocio, sino que tenemos que cancelar también el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias que nosotros generamos durante ese periodo de tiempo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer nuestra liquidación del IVA, realizamos la liquidación del IVA entre el IVA que pagamos en la compra y el IVA que pagamos en la venta. Y luego, cuando nosotros tenemos que hacer la declaración del impuesto a la renta, pues ya tenemos que hacer el análisis de nuestros ingresos versus el análisis de nuestros costos y nuestros gastos, ¿no es cierto? Entonces ahí, cuando nosotros tenemos un descontrol financiero,
Definitivamente no sabemos si estamos ganando o estamos perdiendo, ¿sí? No sabemos si es que vamos a generar una utilidad que a la final nos toque desembolsar un pago por el impuesto a la renta. Entonces es importante siempre que nosotros cuando emprendemos un negocio, específicamente cuando tenemos una empresa pequeña, una microempresa, planifiquemos desde el inicio nuestras actividades. Y recuerda que planificar desde el inicio nuestras actividades no significa solo saber qué voy a comprar o solo saber qué es lo que voy a vender, ¿no es cierto? O tal vez conocer cuál es el servicio que voy a prestar. Lo que nosotros necesitamos conocer es toda la estructura empresarial interna, ¿cierto? Desde el establecimiento de los costos, el control de la estructura de los mismos, el conocer a nuestros clientes, el conocer a nuestros proveedores, el conocer a nuestro personal, el conocer nuestros procesos internos. Entonces, toda esa planificación nos va a llevar a conocer de mejor manera nuestra empresa, y cuando nosotros conocemos de mejor manera nuestra empresa, podemos ya de cierta manera anticipar los resultados que vamos a tener. ¿Por qué? ¿Por qué digo de cierta manera? Porque normalmente no solo hace falta conocerla, ¿no es cierto? Lo que hace falta también es planificarla. Y planificar es lo que realmente a los empresarios acá no les gusta mucho. ¿Por qué? O porque desconocen o porque definitivamente es una inversión que tienen que llevar a cabo. Sin embargo, de aquello yo te invito, emprendedor, aquella persona, a ti, mujer, joven, lo que sea, que estás emprendiendo, ¿sí? Ten en consideración que la planificación te va a sacar de muchos apuros, porque si tú planificas, definitivamente los resultados se van a ver, ¿sí? Pero también recuerda que la planificación se tiene que cumplir. No es que yo voy a planificar en papel y voy a dejarlo allí. Yo la planificación tengo que llevarla a la praxis, tengo que llevarla a la práctica, sí tengo que llevarla a mi negocio, de tal manera que cuando yo comience a aplicar esa planificación, sí, los resultados se verán. Y recuerda que la planificación también no es solo cuestión de coger y planificarlo. La planificación es todo un conjunto de actividades que tenemos que realizar entre todos, todas las personas que conformamos o formamos parte de una empresa, para poder tomar en consideración aquel pequeño detalle que de alguna manera nos lleve a realizar de mejor manera esa planificación, para luego a través de su aplicación nosotros lo veamos reflejados en los resultados finales. Entonces no te olvides, ¿de acuerdo?, que el momento que tú planificas, tú estás anticipando los resultados de tu pequeña empresa, de tu emprendimiento, de tu microempresa, ¿sí? Y el momento que nosotros ya anticipamos, ¿no es cierto? O ya sabemos con anticipación cuáles son los resultados que queremos obtener, aplicando las estrategias adecuadas y apalancándonos en las herramientas, vamos a obtener esos resultados que nosotros queremos. ¿Sí? No te olvides, soy Hernán García. Sígueme para más videos como estos. ¿Por qué razón? Porque cuando tú comienzas a decidir, estás dejando de sobrevivir.